en la predicación yo le puse por nombre Deudas Imperdonables. Bueno, el mensaje, porque todavía no estoy preparada, yo creo, para una predicación como tal. Pero el mensaje se llama Deudas Imperdonables. Me gustaría que me acompañaran a Primera de Pedro 5, del 6 al 9, por favor. Del 6 al 9. Muy bien. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? Muy bien, aquí en mi versión, nada más la última parte dice: recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento, ¿sale? Entonces, quiero que no perdamos de vista este versículo o estos versículos. Y ahora sí, pues ¿por qué se llama deudas imperdonables? Yo les voy a contar algo muy personal. Yo llegué a Cristo justo un día que un amigo estaba predicando en otra iglesia sobre el perdón. Precisamente, a veces muchos de nosotros los cristianos hemos llegado a una iglesia o hemos llegado a conocer de Cristo por alguna situación que estamos enfrentando y que sabemos que Dios es nuestro consolador, ¿no? O encontramos consuelo en Dios. Yo creo que es la causa primaria de caer cristianos a las manos del Señor o a las redes del Señor, por así decirlo. ¿Qué tan importante puede ser? ¿Lo puedo bajar? ¿Lo saco? A ver, así mejor. ¿Qué tan importante es el perdón en nuestras vidas? A veces nosotros no dimensionamos qué tan grande es el perdón. Por eso se llama deudas imperdonables. Muchas veces nosotros mismos, dando consejos a otras personas, decimos: es que eso que te hizo no lo puedes perdonar, es imperdonable. Nosotros mismos hemos dicho cuántas veces, ¿no? Es que no le perdono que me hizo esto, no le perdono que me hizo lo otro, ¿no? Entonces nosotros venimos a los pies de Cristo con trasfondos horribles o experiencias pasadas muy, muy feas, muy difíciles, incluso algunos con violaciones, cosas horrorosas, hermanos. Estamos en un mundo lleno de maldad. He conocido gente que ha llegado a Cristo porque ha matado a personas. A lo mejor tú y yo estamos aquí por cosas muy simples. Yo, por ejemplo, yo llegué a mis 19 años, llego a esta iglesia por una situación con mi papá. No fue nada horrible, pero sí fue una situación familiar que desencadenó que yo viera cómo trataba a mi mamá. Y yo decía: yo no le perdono eso, mamá, allá ella, pero yo no le perdono y no le perdono. Entonces yo llego a la iglesia, estaba predicando un amigo que es muy cercano a alguien que está aquí y él estaba predicando el perdón. Yo me acuerdo que llegué, fue como tan impactante para mí esa prédica. Yo no saludé a nadie, en ese entonces no conocía a nadie, yo solamente salí de mi casa muy enojada porque ese día en particular había salido una situación fea, era un día del padre y tuve una situación fea con mi papá y yo me salí bien enojada y yo que la verdad aventando madres yo creo de mi papá. Entonces yo llego a esta iglesia que estaba abierta, escucho el mensaje de Dios y era como obligatorio que yo tenía que perdonar, ¿no? Lo imperdonable, tenía que perdonarlo. Entonces me acuerdo que salí de ahí, mi mamá se estaba bañando y me acuerdo que yo me acerqué y le dije: mamá, yo tengo que perdonar a mi papá por todo lo que ha hecho y que no sé qué. Y mamá se queda: ¿qué? Hasta se dejó de bañar. ¿Qué estás diciendo? Es que yo ya sé que todo esto que ha hecho no está bien, pero yo lo tengo que perdonar. Y mi mamá como que dijo: ¿está loca o qué le pasa? Mi mamá no es cristiana, todavía hasta el día de hoy estamos orando para que caiga a los pies de Cristo.
Gracias a eso, ese día yo me acuerdo que perdoné a mi papá de todas las cosas que habían pasado familiarmente, y a los días mi papá se acerca a una iglesia cristiana y de la nada un día yo estaba en una fiesta y él llega y le dice, quiero hablar contigo, y yo, no, yo no quiero hablar contigo, y me dice, sí, yo quiero hablar contigo, dame un momento, y yo, que yo no quiero hablar contigo, y según yo ya lo había perdonado, pero yo sabía que cuando hablaba con mi papá me hería mucho. Entonces yo por eso no quería hablar con él, no porque no estuviera perdonada, sino porque no, y creía yo que no era el momento. Y me dijo, bueno, te lo voy a decir aquí. Y me dijo, perdóname por todo lo que te he hecho y perdóname por lo que te voy a hacer, porque yo sé que te voy a seguir fallando. Entonces cuando me dijo eso, pues yo ya era cristiana. Y yo entendí que Dios estaba cumpliéndome una bendición, o estaba haciendo a mi papá de bendición. Ese día es la única vez, yo creo hasta el día de hoy, ya después mi papá regresó al mundo, ya no quiso regresar a la iglesia ni nada, pero yo recuerdo que es la única vez en toda mi vida que mi papá me ha pedido un perdón, pero con ese perdón, hermanos, como él dijo, y perdóname por lo que te voy a hacer, créanme que todo lo que ha venido después ya no vale, porque él ya en ese momento él supo su condición de humano, de que podía seguir fallando, ¿no? Entonces, así nosotros, yo lo que les vengo a decir es que tal vez también ustedes sufrieron algún tipo de violación o algún tipo de abuso, que no precisamente tiene que ser una violación, pero hay abusos emocionales, físicos o incluso abusos financieros. ¿A cuántos no le hemos prestado dinerillo por ahí y ya no regresa? ¿O cuántas personas se han aprovechado de que a veces nosotros estamos ahí ayudándoles de manera financiera? Bueno, pues todos estos son tipos de abuso y todos hemos pasado por eso. ¿Qué hace un cristiano en alguna de estas situaciones? Es muy fácil decir, ay, es que en la iglesia se escucha bien bonito que perdón y la Biblia como dice, o Jesús como dice, perdona 70 veces 7, es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Bueno, un cristiano ya sabemos que Dios es lo que nos está diciendo, perdona 70 veces 7. Pero no es fácil, hermanos, no es fácil como cristiano hacerlo, aún así cuesta. ¿Cómo se perdona algo imperdonable? Bueno, pues primero es necesario saber que no podemos perdonar a nadie si nosotros mismos no nos damos cuenta de la gravedad de todos nuestros pecados. ¿Sí? Recuerden, o hay que darnos cuenta de que nosotros mismos hemos sido perdonados y así como nosotros mismos fuimos perdonados por nuestros pecados pasados y los que vamos a seguir haciendo, porque nadie es perfecto, asimismo tu agresor o la persona que está del otro lado, la persona que te debe algo, él mismo también ha sido perdonado a la misma, así tu pecado sea de mentiras y el pecado de él sea de muerte, de a lo mejor que mató a alguien o lo que sea, ya fue Jesús el que pagó por nuestros pecados, por los tuyos y por los de esta persona. Entonces, debo decirte que el perdón verdadero realmente nos lastima. Cuando nosotros decimos, esa situación pues sí se puede perdonar, ya te estás poniendo a ser juez de lo que se puede y no se puede perdonar. Si tú dices, eso no lo puedes perdonar, fue muy grave, ok, no lo puedes perdonar, pero ¿tú por qué lo estás juzgando? ¿Sí? El perdón realmente nos lastima cuando es un perdón verdadero. Cuando nos toca ir a pedirle perdón a alguien, nos va a doler. O cuando nos toca darle el perdón a alguien, también nos va a doler. Que llegue alguien que te hizo demasiado daño y te pida perdón, te va a doler decirle sí te perdono. Y también te va a doler perdonarlo sin que te lo pida. Eso duele más todavía. Pero Jesús me estás mandando a que lo perdone, pero si él ni me está pidiendo perdón. Bueno, ahorita vamos a ver qué significa perdonar dentro de un cristiano. ¿Cuántos saben que la paga del pecado es muerte? Levante la mano. ¿Cuántos saben que la paga del pecado es muerte? Ok. Y ahora, ¿cuántos de aquí hemos pecado? También levantemos la mano. Entonces, por el más mínimo pecado que tú ya cometiste, tú tendrías que haber tenido muerte. Entonces, nos vamos a Romanos 5:12.
por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? El pecado entró a todo el mundo, lamentablemente. Entonces necesitamos saber que nosotros mismos merecíamos ser condenados. Nosotros, antes que tu agresor, tú necesitabas ser condenado. Y no un ratito, eternamente. Solo estando realmente conscientes de lo que Dios nos ha perdonado, es que nosotros podemos considerar si vamos a perdonar a alguien, ¿sí? La ventaja de que tú le digas te perdono a alguien es que tú ya sabes que lo estás haciendo de corazón, o tendrías que saber que cuando dices te perdono, tienes que hacerlo de corazón. En el mundo hay muchos que dicen te perdono y por detrás están esperando el momento para vengarse, ¿no? De alguna situación. Aquí no es así, aquí no se maneja así. O sea, tú tienes que saber que si tú vas a considerar el perdón, tienes que estar convencido de cómo tú fuiste condenado eternamente y que esa persona también fue. La verdad es que nada, por doloroso que sea, se compara con la enormidad de nuestro pecado contra Dios, y sin embargo nos perdonó. Y no solo eso, fíjate, no solamente nos perdonó, Él pagó por tu pecado. O sea, Dios era Dios y Dios pudo haber dicho, yo los perdono a todos, pero Él mandó a su Hijo para que sufriera un precio por toda la humanidad, ¿sí? Imagínate, qué feo sería que tus hijos tuvieran que pagar por los pecados de otra persona. Bueno, pues Dios nos quería, yo creo, al nivel que quería a su Hijo, ¿sí? Por eso nos hizo sus hijos, gracias a eso. Dijo, me voy a desprender de uno, pero a cambio voy a tener muchos hijos. Entonces hay que darnos cuenta que nada, por doloroso que sea, dice, se compara con la enormidad de nuestro pecado, y que Dios sin embargo nos perdonó, y no solo eso, sino que Jesús vino a pagar el precio. Perdonar no significa justificar. No significa justificar cosas dolorosas, cosas horrendas, no justifica una violación, no justifica cualquier situación. Perdonar no significa que vamos a justificar ese tipo de cosas. No significa ni siquiera que lo que nos hicieron no fue enorme. A lo mejor hay cosas muy graves y sí son muy enormes, y yo sigo diciendo, y a lo mejor tu pecado es pequeño a comparación de ese pecadote. No significa que su pecado se minimiza al momento de perdonarlo, no significa eso. Como Dios nos perdona, al decir nosotros que Dios nos perdona, tampoco significa que no hemos pecado de verdad, que fue un pecado de mentiritas. No significa nada de eso. Lo que significa es que Dios nos dio una gracia inimaginable. O sea, para perdonar tanta cosa horrorosa, horrenda, fea, maldad que hay en el mundo, se necesita una gracia inimaginable que nosotros no la tenemos. El único que la tiene y que era capaz de perdonar era Dios. Y sigue teniendo la capacidad para hacerlo. Y Él sigue teniendo esa gracia para perdonar todo lo que está pasando en el mundo. Pero también significa mirar a tu agresor, en ti como cristiano, en nosotros que conocemos un poquito más de la palabra o que queremos conocer, significa que debemos de mirar a nuestro agresor o deudor y decir, este pecado es enorme, tal vez sea digno de muerte, pero lo perdono porque yo he sido perdonada, ¿sí? O sea, no lo estamos perdonando o justificando lo que Él hizo, simplemente lo estamos perdonando porque así Dios quiere y punto, porque Dios ya lo hizo. Había una persona que yo vi en la semana y fue lo que me movió a predicar sobre esto. Esa persona ya es una persona grande de edad y yo hasta unos meses yo le empezaba a hablar de la palabra y mire, Señor, por ahí trabajaba por mi casa y él me decía, no, ¿sabe qué, maestra? Yo nunca voy a perdonar a mi esposa porque ella me dijo unas palabras. Ustedes ya saben cómo a veces las personas
de que son muy grandes, tienen como un orgullo muy difícil de quebrantar, más los hombres. Y yo no le perdono a ella que hace mucho, tengo más de 30 años que ni la toco, o sea, ni siquiera el saludo de buenos días, para que me entienda. Vivimos en la misma casa, pero cada quien separado, y que no le perdona, y dice, no le perdono que ella un día me dijo que mi primo parecía más hombre que yo. Fíjense, una palabra, lo difícil que era para él perdonar. Dice, y entonces yo desde ahí, yo no le perdono eso. La dejé vivir en mi casa porque pues teníamos hijos pequeños y ahorita pues se hace cargo de mis nietos, pero yo no le perdono eso. Y yo muchas veces hablé con él, me comentaba que la señora era cristiana, que estaba yendo a una iglesia y yo también pues le hablaba aquí de la iglesia, ¿no? Y demás. Al final, hace poquito, lo dejé de ver hace como 15 días, un mes, sabía yo que él estaba enfermo y hace poquito lo veo en esta semana y me dice, ¿qué cree? Estoy muy mal, y de verdad lo vi muy mal, mal. Y dice, me corrieron de mi trabajo, por eso ya no la había visto. A los días que me corrieron, mi esposa se murió y dice, y no sabe cómo estoy, dice, me siento muy mal. Dice, no tengo a nadie, y él me contaba que de verdad con ella nada que ver, o sea, él prefería estar en la calle que estar en su casa para no ver era ¿cómo se dice? Como el nivel de coraje o ira que él traía sobre ella. Entonces, ahora lo vi muy mal, incluso me comentó que después de eso, le reventó una úlcera o algo así. Total que el señor ahorita está pues casi agonizando, pero tiene que salir a trabajar, ¿no? Y lo corrieron de su trabajo, entonces anda recogiendo como basura y ese tipo de cosas. Entonces, a donde los voy a llevar es lo siguiente. A veces cuando nosotros damos el perdón a alguien, y sabemos que lo estamos haciendo no por lo que nos hizo, no por la gravedad del pecado que él nos hizo, sino lo estamos haciendo por darle la gloria a Dios, ¿no? Estamos teniendo un poco de esa gracia que él tuvo con nosotros, se la estamos regalando a alguien más que a lo mejor no lo merece, pero se la estás regalando. Y eso puede ser de bendición para otras personas, incluso para tu alma puede ser de bendición. Tú no sabes qué vaya a suceder después de que tú des el perdón a una persona y qué tan importante vaya a ser para esta persona. Pensar en el perdón, pensar que el perdón es una justificación es confuso. ¿Puede Dios decir que es justo el pecado? ¿Cómo se puede justificar un asesinato, un robo, una traición, una violación? Dios no justifica esas cosas, las llama como son. Entonces Él elige la muerte de su Hijo como precio pagado sobre ellos. La Biblia dice, el pago del pecado es la muerte. Dios no justifica el pecado. La razón por la que puede perdonar nuestros pecados es porque Cristo murió en nuestro lugar. También, así como murió en nuestro lugar, también murió en el lugar de esas personas. Nos vamos a Lucas 17, del 1 al 4. Ya casi acabamos. Ya está cortita. Lucas 17, del 1 al 4. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Fíjate. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Tú no sabes si tu falta de perdón hacia una persona sea falta de tropiezo. Yo me imagino que esta persona a las que yo le contaba, el día de hoy, mañana, no sé, no sabemos cuándo sea su final, pero va a morir con eso en su corazón, de no haber dado el perdón a su esposa. Y de igual manera su esposa murió con esa falta de perdón. Entonces, ¿qué tan importante es? Bueno, pues es importante saber que nuestro perdón nos libera, que nuestro perdón no libera a esa persona a la que tú estás perdonando o le estás evadiendo la deuda.
sino que ese perdón que tú estás dando te está liberando a ti de lo que sientes contra esa persona. Se trata de liberarnos en nuestros corazones, incluso orar por ellos para que Dios haga su voluntad sobre ellos. También que tú lo perdones no significa que Él no va a tener consecuencias. Oye, una violación, tenemos autoridades, por eso Dios mandó gobiernos, pone autoridades sobre nosotros y muchas personas donde tú te tienes que dirigir. Pero en tu corazón hay que perdonar esas cosas para ver cuál es la bendición que va a traer eso que estamos perdonando nosotros. Cuando nosotros podemos darle el perdón a alguien, es donde podemos ver bendición en nuestras vidas. Yo le decía, Dios me regaló la bendición de ver a mi papá. La única vez que lo he visto, se perdonó por lo que hizo, por lo que no hizo. Me pidió perdón. Me pidió perdón por lo que hizo, por lo que no hizo y lo que me iba a hacer después. Entonces, hay que darle el privilegio de la duda a Dios, de qué es lo que va a pasar si nosotros le damos el perdón a esa persona. Hace un tiempo algunos de ustedes ya saben que tuve una situación con mi matrimonio donde yo dije, no lo voy a perdonar. Y muchas personas yo les dije, si un día lo perdono, dame unas cachetadas y méteme de la cabeza en la taza del baño y cacheteame, ¿no? Entonces, aquí estoy tragándome mis palabras y perdonando, porque es lo que Dios quiere que haga. Y yo te puedo decir que ahora lo que estoy viviendo dentro de mi matrimonio es muy diferente a lo que yo estaba viviendo antes, que según yo estaba bien en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque le estamos dando el privilegio de la duda a Dios y Él está actuando de forma de bendición. Incluso puede ser de bendición en tu vida cuando tú haces ese perdón, pero ¿qué tal si también es de bendición de la otra persona a tu vida? ¿Sí? ¿Cuántas amistades se perdonaron o cuántos enemigos se perdonaron y después resulta que son los mejores amigos, ¿no? Entonces, tú no sabes si a esa persona que tú vas a perdonar va a traer bendición a tu vida una vez que tú le des el perdón. Nada de lo que nos pasa a nosotros es accidental. No significa que Dios apruebe todo lo que nos sucede. No significa que Dios sonría ante todo lo que te está sucediendo. Tenemos que reconocer la realidad que hay de mal en este mundo. Aquí quiero recalcar la historia de José. Todos se saben la historia de José, ¿verdad? ¿Qué hicieron con José sus hermanos? Lo vendieron, ¿no? Entonces yo me imagino, yo si fuera amiga de José, yo le hubiera dicho, no lo perdones. Pero ya, él pudo no haberlos perdonado. Y sin embargo, cuando José se vuelve la persona tan importante que tenía que ser, o sea, a él lo vendieron y gracias a que lo vendieron, él pudo ser de bendición para una nación. No nada más fue de bendición para unas cuantas personas. Una vez que sus hermanos van con él y les pide perdón, él ya mucho tiempo antes ya los había perdonado. Entonces, fíjate cómo no nada más fue de bendición para eso, sino que hasta fue de bendición para las personas que eran sus enemigos. Entonces, aquí es donde yo los quería llevar. Nosotros no sabemos si Dios tiene un plan para eso que nosotros debemos de perdonar sobre nuestras vidas, ¿sí? Cuando nosotros hemos sido pasados por abusos o cosas por el estilo, a lo mejor hay dos caminos, pues uno que a lo mejor le eches la culpa a ese abuso o lo que sea y te pierdas, ¿no? Pero también tenemos este otro camino de creerle a Dios y de perdonarlo en nuestro corazón lo que haya sucedido, darle la gloria y la honra a Dios y que Dios a lo mejor te pueda usar con más personas que han sido abusadas sexualmente, puede ser, ¿sí? Y que seas de bendición para otras personas. O sea, Dios no está justificando eso, pero lo está usando de bendición para otras personas. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Entonces, si tú amas a Dios, los de afuera no lo aman, pero nosotros sí lo amamos. Todas las cosas te van a ayudar para bien.
Y más si tú estás obedeciendo a la ley, si tú estás obedeciendo a Dios. José creyó en Dios, perdonó y todo lo que le sucedió obró para bien. Cuando nosotros perdonamos, puede que las cosas obren para bien en nuestra vida y nosotros de esta manera estamos atesorando cosas en el cielo y no nada más aquí en la tierra, ¿sí? A lo mejor sí estamos hablando de que alguien te debe dinero, ¿no? A lo mejor sí te debe una cantidad muy fuerte de dinero, 100,000, 200,000, no sé, y ya no hay manera de sacárselos porque no te los va a pagar, ya sabemos cómo es, ¿no? Pero pues perdónalo y de esta manera pues tú estás atesorando algo en el cielo y no estás atesorándolo simplemente aquí en la tierra, ¿sí? Entonces a los que conforme a su propósito son llamados, nosotros ya sabemos que fuimos llamados, no tenemos otra alternativa, nosotros ya sabemos que fuimos llamados, no tenemos otro camino, ya sabemos, por eso fue la primera pregunta, ¿qué hace un cristiano en esta situación? Nosotros ya sabemos, somos cristianos, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, aunque nos cueste y hagamos berrinche y no queramos y nos lastime, es lo que Dios quiere que hagamos. Y ahora nos vamos a Romanos 13 del 7 al 8. Y ya. Pagad a todos los que debéis. Bueno, esto también es para nosotros. Con esto termino. También nosotros debemos cosas. Y también, si ellos no te piden perdón, nosotros sí ya sabemos qué es el perdón. También nosotros debemos a los demás cosas. A lo mejor hay cosas que nosotros tenemos que pedir perdón a otras personas. Otras deudas que tenemos que pagar que a lo mejor no nada más son de dinero. Que si son de dinero, pues hay que ir a pagarlas también, hermanos. Pero son otro tipo de deudas que también tenemos que ir a pagar. Ya le pedimos perdón a Dios, por eso ya sabemos que nos perdonó, pero es importante que también la otra persona sepa que queremos su perdón. Entonces, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra.